solo dio ese certificado de resultado Los que están arriba. Pasan 4 minutos de las 3 de la tarde. Bienvenidos, señoras y señores, a esta última hora de la redacción abierta a mediodía de este viernes 2 de diciembre. Acabamos la semana. Me acompaña ya Rubén Tamboleo, como cada viernes. Rubén, bienvenido, buenas tardes. Bien hallada, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bueno, bien. No tenemos hoy muy buenas noticias, ¿no? Crece el paro por cuarto mes consecutivo. Además, es el peor noviembre desde 2012. Todavía puede ser que estemos sufriendo un poquito los efectos del verano, ¿no? Que se sigan notando esas nuevas altas en las oficinas de empleo de gente que ha estado trabajando quizá en periodo estival, ¿no? Pero la verdad es que es una noticia bastante mala. El desempleo ha aumentado en 24.841 personas respecto al mes anterior y, como decimos, es el peor dato de 4 años, según los datos que ha publicado el Ministerio de Empleo. No sé cuál sería tu primera valoración. No sé si toda inercia se acaba y se ha acabado la inercia de la gestión económica de la legislatura anterior y tras casi un año de parón pues lo empezamos a notar. Lo bueno es que al tener gobierno se puede reactivar, pero igual es que entramos en un periodo de desaceleración de nuevo, ¿no? Bueno, y que tenemos un puente ahora muy largo y supuestamente nos habían estado contando que la campaña navideña iba a ser muy buena, y la campaña navideña que empezaba pues casi a finales de noviembre, que empezaba incluso con esta cosa que hemos importado, el Viernes Negro, ¿no? Si entonces en el Viernes Negro no ha entrado esta nueva gente a trabajar, sino incluso las cifras son peores, son bastante peores que las de los últimos años. Hemos tenido a Montoro hace escasamente una hora reconociendo que la recaudación por el impuesto de sociedades están en niveles muy bajos, desde luego comparado con antes de que comenzara la crisis, que la cosa sigue muy mal. Desde luego, y la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, perdóname por interrumpirte, ha sido larguísima, ha durado casi hasta ahora mismo, que sea hasta las 3 de la tarde. Nunca es tan larga, han estado de guindos, Montoro. Yo no sé si para explicar, además de estos nuevos, estas subidas de impuestos que entran en vigor y la subida del salario mínimo, no sé si también porque quizá estos datos de paro han impactado, ¿no? Porque bueno, es verdad que el balance del año es positivo, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En este último año el desempleo ha bajado en 359.475 personas, pero es que se esperaba en torno a medio millón, entonces se ha quedado bastante lejos. Se ha quedado lejos. Y al final pues hay que examinar otras cifras como la de la recaudación. Si sigue sin haber recaudación por impuestos de sociedades o por otras cuestiones, pues es que seguimos bastante mal, ¿no? Entonces lo importante de esta rueda de prensa es que presentaban varios planes y varias subidas finales de impuestos también. Entonces eso era difícil. Teníamos a dos personas además que dentro del gobierno no se terminan de llevar muy bien, como son de Guindos y Montoro, pero estaba en medio el portavoz y la verdad es que el portavoz técnicamente lo está haciendo bastante bien, ¿no? Pero aún así pues los resultados todavía no llegan, ¿no? Entonces son cifras malas. Vamos a ver un vídeo que recoge todos estos datos de los que les hablábamos y enseguida los comentamos. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en noviembre en 24.841 personas respecto al mes anterior, situando la cifra total de parados en 3.789.823 y marcó el mayor incremento en un mes de noviembre desde 2012. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el último año el desempleo ha disminuido en 359.475 personas. La afiliación a la Seguridad Social registró un descenso de 32.832 personas respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 17.780.524 afiliados, el peor noviembre desde 2013. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año pasado, el conjunto del sistema ha sumado más de 550.000 afiliados, un 3,24% más, el mayor incremento interanual en un mes de noviembre desde 2005. El paro registrado baja en 3 comunidades autónomas, Valencia, Madrid y País Vasco. Sube, en cambio, en las 14 restantes, encabezadas por Baleares y Galicia. Rubén, pues unos datos desde luego no muy buenos. Además el paro juvenil también crece, que es una lacra que realmente sufrimos en nuestro país. Las mujeres también sufren más desempleo, hay más mujeres que hombres que se han ido al paro en estas últimas semanas.
Bueno. Y datos que nos faltan como las salidas al final de gente de edad joven, como la nuestra, ¿no? Claro. De 20 y muchos o 30 y pocos que están saliendo de España, porque es que no hay más remedio que salir de España. Luego que nos cuenten lo que quieran, o que qué bonito es irse, tener nuevas experiencias, aprender idiomas y demás. Pero cuando es forzado, pues no es, más en estas fechas también, ¿no? La verdad es que no es nada bonito estar lejos de tu familia, de tu casa, de tus amigos, de tu barrio de toda la vida, o de esas cosas que a todos al final nos gustan, ¿no? Entonces son otras cifras también importantes, y si el paro juvenil sigue aumentando, pues al final también lo que observamos es que incluso dentro de la Unión Europea, pues la Unión Europea está supuestamente el Fondo de Garantía Juvenil y hay unas cosas, de momento el impacto, si existe, es muy limitado, que algo existirá seguro, pero es un impacto muy limitado. Entonces, las tres grandes noticias de hoy son económicas. Tenemos por un lado estos datos de paro que se esperaban malos, pero la verdad es que nos vamos a quedar, a no ser que de repente la campaña de Navidad empiece a ser una cosa nunca vista, que lo sabremos en un mes aproximadamente, ya en el año 2017, pero como te decía, nos quedamos bastante lejos de las previsiones del Gobierno de crecimiento de empleo. Desde luego, a este ritmo no creamos 500.000 de empleos al año, con lo cual no se cumplen los plazos que hace poquitos días desgranaba Mariano Rajoy para estar como antes de la crisis. Esa sería la primera gran noticia, los datos de paro. La segunda, la subida del salario mínimo, y la tercera, los impuestos que entran en vigor. La subida del salario mínimo, de la que también te quiero pedir tu valoración, a mí me parece positiva, me parece que en algún momento hay que abordarla, pero no sé si este era el momento, porque claro, esto también lastra que se creen empleos. Es verdad que se está creando un empleo, siempre lo decimos, bastante precario, pero será mejor tener algún empleo que no tener ninguno, ¿no? También puede influir. Claro, del salario mínimo interprofesional, dos cosas. La primera, y a nivel más interno, es que a los sindicatos les ha pillado en el spa. No sabían qué hacer. Exacto, yo me sé de un líder de comisiones obreras que le gusta mucho el spa, pues ahí le ha ido pillar cuando los políticos estaban, el PP, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, estaban pactando la subida, de esta subida del salario mínimo interprofesional. Muy pequeña, son en torno a 50 euros realmente. Es una subida estamos pequeña, lejísimos de los países vecinos, como Francia. Exacto, esa sería la segunda cuestión, y a mí lo que me parece más importante, que estamos muy lejos de Francia y Alemania, por ejemplo, y ya nos guste o no, pues estamos en la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, sino en el euro sobre todo, y que con otras cosas que no se pueden hacer, no tener moneda propia, pues que nos tendremos que intentar equiparar para ser competitivos con Francia o con Alemania, ¿no? Ahora mismo estamos a nivel de Portugal, y que nos quedan pues muy lejos, es que casi nos duplican, ¿no? Francia y Alemania, bueno, ya no voy a decir Luxemburgo porque no tiene interés por su tamaño, pero que sí que es ahí muy interesante, ¿no? Y en cualquier caso vamos a ver cómo va también la economía sumergida y demás, que eso puede... Claro, sobre todo porque los sueldos ni de lejos están al nivel de Francia o Alemania, pero hay muchísimas cosas, los precios en España, que sí que estamos perfectamente alineados con ellos. Ejemplos, la electricidad la pagamos incluso más cara nosotros. La vivienda está ahí. Depende, claro, como siempre, de los núcleos de población, pero en general estamos bastante equiparados. La alimentación, el tabaco, también es los más caros de Europa. O sea, estamos pagando más o menos. Y otra valoración de cifras, que es lo que nos puede interesar también de estos 8 años, es que los precios al final no han subido nada, o sea, han tenido prácticamente variaciones mínimas, de menos de un 1% en cualquier caso. Entonces los salarios incluso han bajado. Claro, entonces hemos estado en una estanflación prácticamente durante todos estos 8 años que no va a ningún sitio. Entonces, si eso tampoco va, pues seguimos, parece ser que la crisis ya son 8 años, nos vamos a ir casi prácticamente a los 10 años de crisis, porque esto de todas formas nos va a terminar de solucionar en pocos meses, y ese es el problema, ¿no? Que tenemos esas porque cosas. Realmente los datos macroeconómicos siempre nos lo dicen los economistas expertos con los que consultamos en todos los programas. Sí hay crecimiento, pero no llega a notarse en la economía real de las familias y los trabajadores. Exacto. ¿Dónde está ese crecimiento? Porque si no están los precios, si no está ni siquiera en la recaudación del impuesto de sociedades, que lo acaba de reconocer Montoro hace una hora, pues si no está en otras partes, ¿dónde está esa? ¿Qué cifras son esas? Porque al final hay que ir a cuantificar lo que se puede cuantificar, ¿no? ¿Qué se recauda para luego poder gastarlo? Se recauda por impuestos de sociedades X, y hace X años se recaudaba esto, pues eso es una cifra. Los precios, ¿cómo están con respecto a los últimos años? Pues esas son las cosas, ¿no? O sea, es lo que se puede medir, porque luego el Producto Interior Bruto son cálculos casi, pues yo no me quiero meter mucho con los economistas, pero es que son cálculos en muchas cuestiones casi inventados, ¿no? O sea, que yo prefiero ir a cifras que son mucho más tangibles,
que son reales y que es lo que nos puede dar un patrón de cómo está evolucionando la economía de verdad, ¿no? Y en este caso son las de gobierno, o sea que tampoco nos vamos a ir muy lejos de otras cosas, ¿no? Entonces si son esas, pues son las que son. Y entonces que el Producto Interior Bruto ficticiamente esté aumentando, pues muy bonito, ¿no? Dependiendo de cómo hagan esos cálculos, ¿no? Que también me gustaría que algún día nos los explicaran exactamente cómo han hecho esos cálculos, ¿no? Y en cualquier caso también dentro de esos cálculos está la deuda, que es superior al 100%, que es una de las más altas de toda la historia nuestra de siempre, ¿no? O sea que bueno, pues que son cifras que siguen siendo muy negativas. La verdad es que es una pena entrar en diciembre y que esto no vaya mejor, ¿no? Pero a ver si finalmente también va a ser algo que nos interesa mucho ver cómo evolucionan las cosas ahora que finalmente después de un año hay un gobierno con plena capacidad, porque si eso tiene algún impacto o no es lo que tenemos que ver ahora. Y si lamentablemente en nuestra generación sigue siendo un impacto tan malo, pues es lo que estamos viendo ahora en contexto europeo. Ahora este domingo hay un referéndum importante en Italia, hay elecciones en Austria también, pues es que claro, luego la gente joven o no vota, que luego es una cosa que dicen porque nadie le satisface, o cuando van a votar pues tenemos sorpresas bastante importantes en cuanto a los resultados. ¿Por qué? Porque no se está satisfaciendo nada de... O sea, es que tenemos ahora mismo esto de que las generaciones mayores lo han dejado muy bien a los más jóvenes, al final, que era algo que se estuvo repitiendo bastantes años. Yo particularmente discrepo bastante, ¿no? Porque la realidad es que en varios sectores la realidad es que es otra. Se están cargando casi una generación o dos generaciones que lo están teniendo muy difícil y que precisamente la generación más preparada es la que más difícil lo está teniendo, ¿no? Y como yo lo destaco como ejemplo, porque el único sitio donde hemos visto en que dejen paso ha sido que el rey dejó paso a su hijo, pero en otros sitios tenemos a los más mayores que o no dejan paso o que simplemente están ocupando espacios que a lo mejor ya toca un poquito de renovación, ¿no? También es un impacto social, ¿por qué? Porque ahora efectivamente la gente vive más, vive mucho más y puede estar mejor, y también dicen que algunos deberían trabajar por arriba por el problema de las pensiones, pero es que claro, si por abajo los más jóvenes no terminan de entrar o no se estabilizan, pues ahí es evidente que el problema está por arriba, pero también está por abajo. Claro, porque además, según vas cumpliendo años, cada vez es más difícil que entres en el mercado laboral, ¿no? O sea, claro, una persona que, pues, por lo que sea, ha estudiado una carrera larga, ha tenido que hacer un máster o algún tipo de formación después, ya se planta en 27, 28 años, si encima no encuentra, claro, además está muy cualificado, con lo cual es difícil acceder a puestos de trabajo acordes a su cualificación, que esto también es algo que está pasando muchísimo en nuestro país, personas a las que se rechaza para plazas por sobrecualificados, no por poco cualificados. Claro, ¿qué haces? ¿Empiezas a trabajar con 35 años? No hay manera. No hay manera. Es muy complicado. Bueno, vamos a ver una pieza que recoge todas las medidas a las que daba luz verde hoy precisamente el Consejo de Ministros, que comentábamos, que no es solo la subida del salario mínimo interprofesional, sino también el techo de gasto para el 2017, los objetivos de déficit del año próximo y también medidas fiscales pues, con las que espera cuadrar las cuentas del próximo año, que incluyen, ya lo saben, subidas de impuestos. El Gobierno da luz verde a una serie de medidas económicas, entre estas el aumento del salario mínimo y la base para los presupuestos generales del Estado. El Consejo de Ministros aprueba una subida del salario del 8% para el año próximo, 52,4 euros más. El sueldo mínimo se quedará en los 707,6 euros al mes, tras un acuerdo con el Partido Socialista. También el Ejecutivo señala el techo de gasto, que previsiblemente será similar al gasto de este año, en torno a los 118.000 millones. El objetivo así es que 2017 termine con un déficit del 3,1% del PIB. Para las comunidades será del 0,6% después de otro acuerdo con el Partido Socialista. El Ejecutivo aprueba medidas como la reforma del impuesto de sociedades, quitando bonificaciones y ensanchando bases. También la subida de impuestos sobre alcohol y tabaco y un nuevo gravamen a los refrescos azucarados. Para la lucha contra el fraude, el Gobierno lanza medidas como la limitación de 1.000 euros en los pagos en efectivo, la inmediatez en la información del IVA y el endurecimiento de los aplazamientos. Las medidas... Bueno, pues ¿qué subimos? El tabaco, los refrescos y el alcohol. Los refrescos... Hombre, mejor será que subir el IVA, desde luego. ¿Han distinguido entre refrescos light y no light o no? Igual no.
estamos todos O fastidiados. sea que, entonces, no. También los que vemos refrescos light. Pues claro, bueno, la verdad es que ciertamente si había que subir algo, creo que es lo más prescindible, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando tú dices, incluso después de ganar las elecciones de junio, que hay que bajar impuestos, que lo que hay que hacer es bajarlos, y según sales investido, lo primero que haces es subir impuestos. Aparte que es que yo creo que han subido unos impuestos para que desde Podemos como que no se puedan quejar mucho, ¿no? Sí, o para que casi nadie se pueda quejar, ¿no? Pero de todas formas, bueno, han presentado también un plan de, como de reforma de la administración, de modernización de la administración, que creo que han llamado Cora, y que quieren ahorrar ahí 900 millones, pues bueno, esas son las iniciativas, que me parecen pocos, en todo caso 900 millones, pero para una buena reforma de administración que haría falta. Pero si van por ahí, pues es por donde hay que recortar el gasto más, que al final que es que recortes fueron muy famosos y demás. Pero... Es que en el inicio de la pasada legislatura recuerdo la rueda de prensa en la que Soraya Sáenz de Santa María nos anunció esa reforma que se iba a hacer, que se iban a vender edificios públicos, a suprimir coches. No se ha hecho nada de eso. O sea, de nuevo se suben los impuestos y todo eso está sin hacer. Y que aumentaran el número de asesores y que al final pues es que no han conseguido quitar nada por ahí, ¿no? Al final se han duplicado los grupos parlamentarios en todas las instituciones, en todos los ayuntamientos, tienen más gente, tienen más remuneración por ser portavoces, por haber más grupos al final, porque recordemos que una de las cosas con las que más cobran es porque simplemente por el hecho de ser grupo parlamentario tienen derecho a subvención, entonces en cuanto hay un grupo parlamentario más y no fuerte, pues más dinero que se lleva. Claro. Entonces, pues al final no se ha recortado en estructuras, sino que las estructuras, por esto la nueva política, lo que han hecho ha sido aumentar, entonces en otras cosas ha aumentado el gasto también ahí. Entonces, al final, es que si no se reduce el gasto, es que es donde está la complicación, ¿no? Entonces, bueno, han subido estos impuestos también un poco para contentar a nuestros queridos amigos de Bruselas, ¿no? Y de las instituciones europeas, pero claro, pues tampoco parece ser que vaya a ser suficiente. O sea, que esto es casi una especie de balón de oxígeno, ¿no? A ver en los próximos meses cómo evolucionan las cosas. A ver si ya por fin en el 2017 se atisba alguna clase de recuperación, que de momento es que nos la han querido vender varias veces, pero no la tenemos, ¿no? Yeah. Entonces yo esta subida de impuestos la veo más como un balón de oxígeno para que pueda haber más ingresos por algunas determinadas cosas sin que haya tanta presión social, y mientras tanto aumente la recaudación por las cosas que estaba diciendo Montoro hace una hora, ¿no? Como el impuesto a sociedades o por IRPF o demás, que es por donde no está aumentando la recaudación. Entonces la salida de la crisis vendrá por ahí, porque una vez que se vea que aumenta la recaudación del Estado en los gruesos de lo que es las macrocifras de verdad, pues ahí es donde estará la salida de la crisis. Entonces esto para mí es eso, más un balón de oxígeno para poder aguantar unos meses más, no sé si un año, y cuadrar ahora los presupuestos y ver por dónde está, porque la negociación con las comunidades autónomas, el famoso techo de gasto al final, pues han tenido que aflojar un poco y darle más a las comunidades autónomas. ¿Y por qué? Pues porque estamos con lo mismo de siempre, porque las comunidades autónomas son esa bestia insaciable que, aunque incluso nuestro amigo de Podemos Aragón, el señor Echenique, quiere hacer constituido ese Aragón independiente, y Teresa Rodríguez se haya constituido como Podemos también independiente de Andalucía, pues al final son los que están chupando dinero, y por eso al final, para que se pueda aprobar el techo de gasto, lo que han pactado con el PSOE es eso, es que haya todavía algún de más grifo con las comunidades autónomas, que bueno, mientras que sean las ordinarias está bien, pero vamos a ver qué hacen con Cataluña, ¿no? Y qué pasa para que sigan financiando lo que están financiando, ¿no? La Consejería de Asuntos Exteriores y otras cuestiones, que también se va por ahí una cantidad de dinero impresionante en cosas que no son las más pertinentes, ¿no? O sea, ¿Y qué te parece que se hayan puesto de acuerdo precisamente antes de cerrar página económica el Partido Popular y el Partido Socialista para subir el salario mínimo? Esto es una manera de decirles a los emergentes: a vosotros dos nos necesitamos. Es una manera ahora de que el PP intente hacer ver que el PSOE es el líder de la oposición, después de que constantemente Rajoy en el Congreso tiene rifirrafes, sobre todo con Pablo Iglesias. ¿Esto qué es? Bueno, un poco de estrategia tiene, ¿no? Aparte y que de aquí todo. Hay muchas cosas, ¿no? Porque el Grupo Popular votó en contra de subir este salario mínimo interprofesional hace, me parece que, no sé, hace 10 días
días o 15 días, hace muy poco votó en contra, ¿no? Entonces el PSOE lo que sí que puede hacer ahora es capitalizarlo como una gran victoria, una victoria suya, ¿no? Bueno, le subimos el salario mínimo interprofesional a todos los españoles porque el PSOE ha conseguido esto. Entonces, si consiguen capitalizar eso, pues por lo menos el PSOE también tendrá su propio balón de oxígeno político en este caso para ellos mismos, ¿no? En este caso sería una cesión del gobierno en minoría del Partido Popular, porque no le queda más remedio, no tiene sino por dónde sacar y cómo aprobar ahora esto, y que entonces es de donde lo saca. O sea, que puede ser, si lo quieren hacer así, lo pueden comunicar como una victoria del Partido Socialista, que deja al margen efectivamente a todos los demás, otros dos ciudadanos que se han quedado ahí. Incluidos Ciudadanos. El que sí, ahora ya no, hablando de otro tema radicalmente distinto, no de economía, el que sí sigue asociando esa idea de que nos gobierna un tripartito es Podemos, ¿no? Y mismo Pablo Iglesias, que ha estado en una manifestación de los trabajadores de Coca-Cola en la sede del Partido Popular, por cierto, pues donde se hacen siempre las reivindicaciones en España, tenga la culpa el Partido Popular o no, que a veces, oye, sí, pero bueno, de que cierran fábricas o no estén contentos unos trabajadores, nos contarán qué culpa tendrá el Partido Popular. Pero bueno, siempre se va ahí a protestar. Bueno, que si hubieran ido a un ministerio, incluso yo creo que hubieran tenido a lo mejor más razón, ¿no? Pero también eso yo creo que es por cuestión de que como no se sabe aquí quién tiene la culpa quién tiene aquí las competencias en este caso de estos sectores. Pues la Comunidad de Madrid tiene unas cuantas en cuanto a industria y comercio y demás regional. Entonces, es que, claro, aquí... Estos de aquella estafa de los sellos, ¿cómo se llamaba? El Foro Filatélico. Van todos los martes a manifestarse delante de la sede del Partido Popular, que yo creo recordar que ni gobernaba el PP cuando pasó todo. Bueno, no lo sé, pero... Sí, yo creo que era con Zapatero. Sí, es que no... Bueno, pues nada, cuando tengan algo de lo que quejarse, al Partido Popular y ya está. Bueno, porque entre Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy que hay Génova. Pues sí. Entonces van para allá. Estaba Pablo Iglesias también. Y le han preguntado, cómo no, pues por el tema de los actos de la Constitución que van a tener lugar la próxima semana. Como saben, a finales de la semana que viene estaremos celebrando el puente de la Constitución y como saben también después de en 2015 reivindicar que ellos también tenían derecho a ese capital que es la Constitución y los símbolos, pues este año no mandan a descansa. Le han preguntado a Pablo Iglesias que por qué y ha dicho que ellos sí que van a estar, pero explicaba precisamente que va a su número 3. Vamos a escuchar lo que decía. Que vamos a asistir y vamos a estar representados por Carolina Vescansa y por Pablo Echenique, nuestro secretario de organización y nuestra secretaria de análisis social. Os puedo adelantar lo que vamos a decir. Vamos a decir que no entendemos que algunos se autoproclamen constitucionalistas al tiempo que convirtieron en papel mojado la Constitución. E insistía que ellos van a decir que los que se autodenominan constitucionalistas son los que han convertido los derechos sociales en papel mojado y se refería precisamente, Rubén, como te digo, a ese tripartito que él ha decidido, que dice que gobierna España y que serían PP, PSOE y Ciudadanos. Como no, le escuchamos también. Nosotros reivindicamos los derechos sociales de la Constitución, que reivindicamos ese artículo que dice que la riqueza tiene que estar subordinado al interés social y vamos a decir que la Constitución española no se puede convertir en el búnker de la triple alianza que gobierna en este país, que hay que cambiar la Constitución para abrirla, para proteger los derechos sociales, para que quepa más gente, para prohibir las puertas giratorias, para asegurar la independencia de la justicia, para blindar los derechos sociales que son la base de la democracia. Pues nada, una triple alianza que gobierna España, que ha quedado claro que no, porque no han contado con Ciudadanos para la subida de impuestos y para el salario mínimo, pero bueno. Bueno, pues muchas cosas. La primera de todas además es que para manifestarse, ¿no? Como lo estamos viendo en las imágenes, tienen ahora un sitio fantástico que es la Gran Vía, porque desde hoy, para quien no lo sepa, día 2 de diciembre... Pues no se puede circular. Bueno, Manuela Carmena sí puede circular. Sí, no, ella sí, ella sí, los coches oficiales sí. Pero vamos, que nos joroban la Gran Vía, no se sabe por qué, y además eso para los negocios y demás... No es nada bueno, nunca están de acuerdo los comerciantes de la Gran Vía con cerrarla al tráfico, así pero que, bueno... como Génova no tiene que estar cortada por los de Manuela Carmena, pues ya sé que en una calle cortada se pueden ir para allá, ¿no? Y luego en especial lo de nuestro querido Pablo Manuel Iglesias es que él a las fiestas, porque estos actos más festivos, aunque sean con esta liturgia, ¿no? de solemnidad y demás, pues bueno, pues él puede decidir más, o se envía a su amiga Carolina y a su mucho más amigo Echenique, eso es cosa suya, ¿no? Pero él es miembro de la Comisión Constitucional y ayer tenía reunión y decidió simplemente que no aparecía.
Entonces, eso sí que ya son asuntos mucho más graves. Además que no tenía ni otra agenda pública, sino dijeron que estaba atendiendo sus asuntos de secretario general de Podemos, no sé qué. Bueno, si él es miembro, él como diputado, y tanto que han criticado las instituciones y lo que se cobra a las instituciones y demás, los diputados tienen obligación de pertenecer a un mínimo de comisiones. Si eres portavoz de demás, pues mínimo de uno. Si él además ha elegido por lo que ha querido la Comisión Constitucional, que además se dieron de tortas entre ellos para repartirse las comisiones, diciendo que si su exnovia sabía mucho de drogas, que no sabía mucho de drogas, que la colocaban en una comisión de drogas ahí por una cosa o por otra, y si elegía la Comisión Constitucional, ¿por qué de forma injustificada y estando tan lozano como hemos visto hoy no acudía a la Comisión Constitucional? No. Pues es ahí, es en la Comisión Constitucional, en la que además comparecía la señora Soraya Sáenz de Santa María a título de ministra, pues en la que era el momento en el que él tenía que haber dicho pues todo lo que estimaba oportuno. O sea, es que él es ya representante de las instituciones y él está en esa comisión, pues era su obligación de estar allí. Lo de la fiesta es lo de menos, pero que la comisión tenía que haber ido y haberle dicho a la ministra y haber dicho todo lo que hubiera querido, ¿no? Dejó al final el papel al amigo Xavi Domènech, pero es que él es el portavoz titular y él es el que tenía que haber estado. Bueno. No se sabe por qué estuvo ausente. Y lo de las fiestas, pues también es otra cosa más de notoriedad, pero es que es absurdo, ¿no? Pero que cumple con sus obligaciones. Perdóname que te interrumpa, ahora comentamos cómo no dice las cosas en la Comisión Constitucional, pero sí las dice en Génova en una manifestación, pero tenemos que hacer una pequeñísima pausa, no se vayan que volvemos enseguida. Volvemos. 3:32, ya estamos de vuelta. Comentábamos antes de la publicidad de esta aparición de Pablo Iglesias en una manifestación de los trabajadores de Coca-Cola, donde ha dicho todo lo que dice que van a decir en el acto de homenaje a la Constitución, al que él no va. ¿Que no te ha parecido bien eso? Porque bueno, si es que es eso, que lo del acto es casi lo de menos, ¿no? Luego que se tomen más canapés o menos canapés, eso es lo que nos interesa, pero él tiene la obligación de asistir a la comisión, que es su obligación por el reglamento, que no se lo saben. Es que además ha estado también en las noticias como a Illón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, les ha tenido que ayudar en un montón de cuestiones técnicas porque, dicho crudamente, no tienen ni idea. Entonces también se equivocaron a la hora de presentar una pregunta al gobierno para que le respondiese Rajoy. O sea, que ya además tuvieron toda la legislatura, que bueno, lo estuvimos diciendo todos esos meses, para prepararse las cosas, para estudiar y para llegar de verdad a las instituciones. Entonces, es lo que tenían que haber hecho, estudiarse los trámites que no saben, estudiarse los procedimientos y luego cumplir sus obligaciones. ¿Y ellos para qué les ayuda? ¿El qué? ¿Ayón para que les ayude? Bueno, Ayón les ha ayudado porque son un grupo parlamentario nuevo, con generosidad, bueno, nuevo relativamente ya, claro, y que no tienen ni idea al final en hacer las cosas que tienen que hacer. Eso nos contó Luis la semana pasada, Luis Lorente del Ayuntamiento de Madrid, que han ahorrado muchísimo este año, pero no porque hayan gestionado muy bien, sino porque no han ejecutado, porque no saben cómo ejecutar un montón de cosas que tenían aprobadas. Entonces ahí se han quedado y eso, el remanente famoso de Rita Maestre, a pagar deuda. Así que claro, así también bajo deuda yo, ¿no? Que no sabría ser alcaldesa, desde luego. Pues lo que pasa es que yo no me presento. El problema está en el que en el Congreso siguen todavía sin saber los procedimientos, sin saber cómo quieren hacer las cosas. Entonces tienen que canalizar institucionalmente todo eso que llevan bramando tanto tiempo, ¿no? Y parece que no quieren, ¿no? Y lo mínimo es asistir. Por cierto, hablando de procedimientos, que es que nos hemos visto desde que conocimos esta noticia, la Comisión de Garantías ya le ha arreglado a Ramón Espinar el tema de los 3 cargos. Rubén, las bases aprobaron que solo se pueden acumular 2 cargos, pero ya pues han decidido pero que es un mini cargo, que él sí puede tener. Aquel sí, ¿no? Por ser quien es, por ser vos quien sois. No lo sé. Pues entonces, ¿por qué? Por ser vos quien sois, por ser el hijo otra vez de Espinar, el señor. Porque si no, es que yo no le doy otra explicación humana, ¿no? Ni que me lo expliques, ¿no? Porque entonces es que tiene un montón de cargos, en verdad. Porque él está en la Asamblea de Madrid, tendrá que tener una comisión en la Asamblea de Madrid, luego está en el Senado tendrá una comisión por lo menos, luego es portavoz en el Senado, luego es secretario general de Podemos Madrid. Entonces tiene, pues él tiene un montón de cosas para entretenerse, ¿no? No sé si está en el Consejo Ciudadano Estatal también con su amigo Pablo, o sea que, bueno, tiene ahí de todo. Y antes de dejar a Podemos, vamos a recordar ese rifirrafe que mantuvieron este miércoles en la primera sesión de control al nuevo gobierno, Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, que para mí es el total de la semana, el de Mariano Rajoy. Vamos a escucharlo y lo comentamos.
es ahí. ¿Qué le preocupa más, señor Mariano Rajoy? ¿Lo que piense este Parlamento o lo que piense la canciller alemana, señora Merkel? Porque creo que en España hay muchos ciudadanos que tienen la impresión de que en España manda más la señora Merkel que este Parlamento. A mí la señora Merkel nunca me ha dado una orden, pero si se la ha dado a usted, dígamelo porque le llamaré la atención. Bueno, pues nos podemos reír un rato por ser viernes. Es impresionante esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya lo que respondió Rajoy, Pablo Iglesias no tenía posibilidad de responder, me parece, ¿no? Claro, pues ahí le dejó, la verdad, que le dejó fino filipino. Yo, Rubén, creo que Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, personalmente, se caen bien. Sí, ¿No? Sí. Es que en estos rifirrafes bueno, es lo que parece, desde se luego. retroalimentan, se lo pasan bien, se dicen sus cositas y demás. Pero la verdad es que, claro, ya por fin Pablo Iglesias le hacía una pregunta, me parece que ha sido la primera que le ha hecho a Rajoy, ¿no? Porque se equivocaron, no sé si ha habido otra, pero se equivocaron en el procedimiento para presentarle la primera, no pudieron en la primera sesión de control y está como mucho, me parece que era la segunda, no sé si la tercera, pero vamos, que era... En cualquier caso, las primeras preguntas. Y le hace esta pregunta, o sea, después de tanto tiempo, no tiene otra chorrada nada más que decirle, que preguntarle nada al presidente del gobierno. Por lo menos no decidió preguntarle en su turno por cómo va a fomentar el uso del preservativo, que eso ya a mí me pareció... Pero es que hasta Rufián está más serio de lo que está el propio Pablo Iglesias, porque al fin y al cabo Rufián... Bueno, no, es que Pablo Iglesias va al Congreso como a un karaoke, vamos. Como si fuera un garaje, que no puede ser, porque al final Rufián está siendo más serio que el propio Pablo Iglesias. Como hemos visto en esto, que era una pregunta en el día además del SIDA, de prevención del SIDA, sobre políticas de prevención y demás, fue una pregunta bastante formal, estuvo formal y se sabían los procedimientos mejor que Pablo Iglesias. Y quiero recordar que incluso el señor Rufián se quedó en el minuto de silencio de Rita Barberá, igual que el Partido Nacionalista Vasco, igual que el amigo Espinar, mientras que Pablo Iglesias montó la que montó para sacar a todo su grupo parlamentario del hemiciclo. O sea, que es que ya están en un nivel que están yendo tan bajo, que claro, la respuesta a Rajoy desde luego no es la mejor. Pero que a sus votantes yo creo que les gusta. Pues no lo sé, si te puede gustar que simplemente que se muera una señora en el ejercicio del cargo. No, claro, a la gente normal no le gusta, porque, claro, pero a determinado votante muy radical sí le puede gustar. Porque es que Rita Barberá estaba convocada a sesión plenaria del Senado y se murió estando convocada. Entonces simplemente se había muerto una compañera, que además había sido 24 años en Casa de Valencia, y mientras Gabriel Rufián se quedaba, y se quedaba el PNV, y se quedaba Esquerra Republicana de Cataluña, se quedaba toda esta gente, y se quedaban en el Senado, Pablo Iglesias montaba otra vez la que montaba, ¿no? Entonces monta, es que lleva unas semanitas Pablo Iglesias absolutamente impresionante, ¿no? Porque monta la que monta, no hace preguntas serias, no sabe el procedimiento, se escaquea, porque es un escaqueo de la Comisión Constitucional, luego dice que manda a su coleguita Carolina y a su querido Pablo Echenique, que no es, yo creo que no es ni senador tampoco siquiera, ¿no? O sea que no es diputado por Aragón. Claro, solo diputado por Aragón, que no es senador autonómico tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues va en representación como, bueno, vamos. Como nos podrían mandar a ti y a mí. Exactamente. No, bueno, Carolina Descansa sí que es diputada, por lo menos. Sí, Carolina por lo menos es diputada, ¿no? Pero que es que tienen unas obligaciones y que se las cumplen, ¿no? Y luego, pues que son abiertamente impresentables, ¿no? Entonces, para mí, la noticia también Rubén, es esa. Que se querrán ir de puente, bueno, no tiene más. Eso también, pero para mí la noticia es que Gabriel Rufián está siendo, en todas las intervenciones últimamente, bastante más normal o más presentable, más institucional que el señor Pablo Iglesias. Lo que te da la medida bastante. ¿El qué? Lo que te da la medida bastante. Lo que te da la medida bastante, ¿no? O sea, es que le está ganando Gabriel Rufián por la derecha. O sea, es que es una cosa impresionante. Como nos queda poquito tiempo, porque ya está aquí Almudena preparada para hablar del desfile de Victoria's Secret, Rubén, ¿qué te ha parecido esa campaña de acoso y derribo que ha montado Podemos contra el alcalde de Alcorcón? Que ya se ha disculpado, que ha explicado que sus declaraciones están cortadas, que incluso hemos podido ver el vídeo entero, se ha transcrito el discurso completo de los 11 minutos, y aún así es que veíamos ayer ese documento, ahora vamos a ver algunos extractos del documento. Es que es muy llamativo, ¿no? El documento en el que se explicaba, decían, desde Podemos Alcorcón os pedimos ayuda tuitera porque nos parece que este señor es homófobo y no puede ser alcalde. Luego recopilan ni más ni menos que 27, creo recordar que eran 27 links de artículos en teoría contra él, pero que algunos
menos eran muy llamativos, porque es que algunas cosas que les parecían muy criticables era que había prohibido que cualquier edil o incluso el mismo de su ayuntamiento, antes de una recalificación, se reuniese con empresarios. Luego además es que explicaba él, porque incluían sus declaraciones en el texto, que es que lo había prohibido porque le constaba que gente de la oposición, de la que no decía el partido, además, se estaba reuniendo con terratenientes. Eso que tiene de reprobable, pues lo ponen ahí para criticarle, era como que valía todo. Y luego también les daban casi 30 ejemplos de tweets que tenían que escribir contra él, no sé si porque no confiaban en el criterio no sé, de los seguidores de Twitter que les fuesen a ayudar, que se lo daban ya mascadito. Esto también es un poquito escandaloso, ¿no? Porque si esto descubriesen que lo hace el Partido Popular contra alguien de Podemos, tendríamos manifestaciones en Génova así recurrentes. Bueno, lo que pasa sobre todo es que ahora mismo en Móstoles gobierna el Partido Socialista, en Getafe gobierna el Partido Socialista, en Fuenlabrada gobierna el Partido Socialista. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo ese cinturón sur de Madrid era conocido como el cinturón rojo, cinturón industrial, un cinturón donde la izquierda era muy fuerte. En 2011 el Partido Popular pues barre, y en 2015 el que resiste ahí de forma especialmente notoria es David Pérez, por diferentes circunstancias, pero bueno, resiste y consigue mantener la alcaldía de Alcorcón, gracias a Ciudadanos, porque Móstoles, por ejemplo, tiene tantos problemas ciudadanos que Ciudadanos ni se presenta en Móstoles y al final acaba el Partido Socialista gobernando. Pues entonces, como en Alcorcón está como capitán de toda esa zona gobernando David Pérez, para la izquierda es muy suculenta, ¿no? Y luego, pues también dentro del propio Partido Popular, David Pérez es un representante todavía, o se le asigna como a Esperanza Aguirre. Tuvieron su propia pelea para la Federación de Municipios de Madrid, en la que había una candidata más del bando también de Esperanza Aguirre, que fue Susana Pérez Quislán, y que él estaba con ahí, entonces también tiene esa pelea. Entonces ahora mismo David Pérez tiene muchos frentes abiertos políticos contra la izquierda, dentro de su propio partido, por varios lados. Entonces le van a hacer unos años todavía muy difíciles, en cualquier caso, y él está aguantando, ¿no? Pues mucha suerte, porque desde luego va a ser muy difícil, y está claro que estas palabras pues muy probablemente han sido sacadas de contexto, manipuladas. Hay incluso una campaña ya en internet, la pueden buscar y pueden firmar para apoyar al alcalde, porque realmente se ha atrevido a decir una cosa que mucha gente piensa, que es que las feministas quieren imponer su modelo al resto de mujeres, y bueno, hasta ahí podíamos llegar para Podemos Alcorcón. Ya, pero claro, se ha sumado al Partido Socialista, se ha sumado a Ciudadanos, entonces... Es, como tú dices, un poco el enemigo a batir. Es un poco el enemigo a batir y les ha dado munición, entonces tendría que ser quizás más cauteloso. Es así. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias. La semana que viene más, porque se nos han quedado muchísimos temas en el tintero. Hemos hablado de Fernando Trueba, de la muerte de Fidel Castro, pero bueno, ya lo haremos con calma. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta la semana que viene. Y enseguida se va a sentar Almudena Martínez Bordiú en esta mesa, porque como